Bueno, en primer lugar, me gustaría mucho daros las gracias a las personas que habéis organizado todo este curso porque, o sea, me sentí muy cómodo desde el primer momento. También Arturo me lió un poquillo en plan de, bueno, ¿cómo podemos hacer esto de un discurso del que yo suelo hablar de granos de cuarzo, de metamorfismo, de procesos sedimentarios, no sé qué, pues de repente no ponerlo a una altura de divulgación un poco mayor, pero a la vez que mantenga ese rigor científico. Y bueno, un poco derivado de eso, pues opté por hacer esta presentación, que creo que es un poco rara, ¿no? Por el plano este de hablar desde las reflexiones desde una sociedad globalizada, pero bueno, sí que me parecía interesante para entender y para tener claro como unos conceptos sobre esa adquisición, gestión, movilización de las materias primas, en este caso en Europa occidental, hace 50.000 años. Entonces, bueno, pues para comenzar vamos a empezar un poco con esas reflexiones desde una sociedad globalizada, que espero que hablemos de conceptos con los que queden bastante claros, sobre los que vamos posteriormente a plantear una realidad similar, pero netamente diferente durante el Paleolítico Medio, ¿vale? Bueno, y un poco para empezar esta paralización de conceptos, este entendimiento de conceptos, pues se utilizaba una herramienta universal, multifuncional, que tenemos ahora todos en nuestros bolsillos, que no, pues es el móvil que tengo yo aquí, y que pues nos sirve desde para llamar, para encargar comida en un formato cocinado o en un formato RAW, no cocinado, nos sirve para llegar a un sitio y que no tengamos problemas para el mapa, nos sirve para fotografiar o incluso hay gente que lo utiliza para medir industrialítica. Estoy convencido de que todas vosotras tenéis diferentes formas de utilizar vuestro dispositivo, pero esto, pues Ignacio probablemente hable más del uso, pero yo prefiero o intento hablar un poco todo lo que hay detrás de esa herramienta, de ese móvil, ¿verdad? A ver, ¿qué tal va esto? Bueno, pues el móvil este, ¿no? En realidad me llegó a Vitoria-Gasteiz, que es un poco donde vivo. Ese móvil llegó a Vitoria-Gasteiz a través de un partner logístico que está situado en Eindhoven, pero la empresa que fabrica el móvil está en Ámsterdam, donde, bueno, pues con diferentes fábricas de muy baja escala y con papel reciclado, por supuesto, de Francia, me mandaron el móvil, pero obviamente el dispositivo como tal no se produce ahí, sino que se produce pues en el sureste asiático. Y bueno, pues allí en una red bastante compleja de diferentes fábricas que ocupan diferentes países, con procesos productivos netamente diferentes en unos sitios y en otros, se llegan a procesar todas esas placas bases, las pantallas, cosas mucho más simples como por ejemplo el motor de vibración, y todo esto con materias primas de otra parte del mundo, las primeras el plástico del Golfo Pérsico probablemente, y también minerales que desde África son extraídos de la tierra por medios súper simples, como podéis ver ahí en las fotos, simplemente abriendo zanjas en diferentes zonas de África Central. El oro, por supuesto, también de comercio justo, nos llega de Sudamérica, y luego pues piezas con un valor añadido altísimo que se producen en Estados Unidos, son finalmente ensambladas en el sureste asiático, y de nuevo el móvil vuelve a Europa, se termina de gestionar las cosas y es ahí cuando ya lo cogí yo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos dentro de todo este grandísimo proceso? Pues vemos, por un lado, captación o extracción de materias primas, que puedan ser rocas o bien minerales, que puedan ser por procesos, ya hemos visto en África, como bastante livianos con respecto a la tierra, con respecto a los métodos de extracción de las mismas, pero otros que pueden ser realmente complejos, donde observamos pues frentes de explotación supermasivos que modifican paisajes. Creo que aquí había una mina o una cantera de pizarra, que creo que también desplomó una carretera recientemente. Quiero decir que los procesos son desde lo más simple, lo menos extractivo, menos cantidad de residuos o de menas generadas, hasta cosas mucho más grandes que modifican claramente la superficie de la Tierra. Vemos procesos, ¿no?, de gestión, de transformación y de producción, que cogemos, ¿no?, minerales, rocas de diferentes sitios, convergen en determinados momentos dentro de las cadenas productivas, y en determinados momentos estas cadenas productivas se ramifican o se diversifican. Por ejemplo, en el proceso del acero, ¿no?, llegamos al punto de obtener barras de acero que posteriormente terminan desde para las vías del tren hasta para el mismo aparato en sí del tren, que tiene ahí mogollón de acero modificado de unas formas, de otras, etc. Y por supuesto, pues bueno, veíamos un poco una gestión y una distribución geográfica y temporal, que en el procesado del móvil pues veíamos una gestión y una distribución realmente compleja, donde hay fábricas en diferentes partes del mundo que van generando todas esas partes del móvil que terminan ensamblándose
en diferentes fábricas, hasta cosas muchísimo más simples como pueda ser la producción de la leche, que se puede obtener, obviamente esto ya no es mineral, ya no es roca, pero se puede obtener la leche y de forma muy rápida pues nos podría llegar a nuestros hogares sin que tuviera que recorrerse todo el mundo, medio mundo, lo que fuera, a pesar de que todos somos conscientes de que también tomamos leche que viene de la otra parte del mundo. Y bueno, esto, un poco con lo de la leche ya veíamos también el paralelo, ¿verdad? Pero obviamente esto no solo se produce con rocas y minerales, sino que se produce con muchísimos otros elementos, como la madera en este caso, donde se ve un proceso, en este caso integrado así como muy simple, de algo de Pontevedra, me suena que era de un centro de creación de papel, y aquí además pues nos aparece el reciclaje, y bueno, todos somos bastante conscientes de estas cantidades de materias primas moviéndose por todo el mundo, estas cantidades de procesos de extracción que están llegando a un plano que dentro de la comunidad de la geología hay personas que consideran que estamos entrando en un periodo diferente al momento anterior, el antropoceno, por esas cantidades de residuos que terminan depositándose y que derivan en buena parte de todos estos procesos de captación, gestión, distribución de materias primas, de objetos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco la cuestión es si realmente podemos ver o no esos procesos de captación, de extracción de materias primas en el pasado, desde hace 50.000 años, de poblaciones neandertales, de lo que nos planteaba Clive, ¿no? de si eran neandertales o no, pero bueno, yo no voy a entrar en ese tema. Lo que sí que voy a entrar es a intentar ver esos procesos de captación o extracción de materias primas, los procesos de transformación y producción, los procesos de distribución geográfica y temporal. La gestión y reciclaje, bueno, esto, un artículo que a mí me encanta de Felipe habla mucho mejor y he dicho, bueno, solo lo pongo ahí, lo pongo subrayado para hacer la mención a esto, que yo creo que puedo hablar bastante más del tema. Obviamente nosotros no tenemos esos esquemas que hacen los técnicos, los que hacen las fábricas, los que diseñan el teléfono, los que diseñan todas las fases productivas, y las formas de obtener la información pues son claramente diferentes. ¿De dónde obtenemos información para poder conocer esos procesos de extracción, gestión y distribución de materias primas? Pues por un lado de los yacimientos arqueológicos a través de la roca tallada, los artefactos líticos que tenéis en la parte de la imagen, y por otro lado el análisis de las potenciales fuentes de materias primas, entendiendo un poco los paisajes y no solo en sí el objeto, el afloramiento, sino entender los afloramientos, los conglomerados o los depósitos fluviales, donde bueno, iremos viendo que efectivamente los neandertales pues captaban bastantes recursos de todas estas zonas. El cómo, ¿no? Esa metodología de análisis que utilizamos para poder inferir todos estos comportamientos, pues yo considero que es una metodología multi-inter y creo que más transdisciplinar y sobre todo multifocal. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como saber información que abarcan estratos geológicos masivos que están representados no solo en una zona concreta, también muchas veces que abarcan diferentes partes del globo y no sé, estábamos hablando el otro día sobre unos afloramientos de cuarcitas que aparecen en el Cantábrico, pero también aparecen en las costas de Canadá. O sea, quiero decir que hay que controlar una escala regional en ocasiones muy amplia. Un análisis macroscópico, es decir, la observación de caracteres netamente visibles, un análisis petrológico no destructivo y un análisis petrológico destructivo que comporta el petrográfico y geoquímico. Pero bueno, vamos a entrar ligerísimamente en estas cosas. A mí me encantaría hablar de esto durante horas y horas y horas porque me parece fascinante, pero vamos a ir a como más detalle. Pues eso, el análisis regional intentaba entender los estratos, las formaciones geológicas, también las geográficas, obviamente. Ahí tenemos un clásico mapa del Magna Serie 2. Bueno, pues todos estos datos hay que saber interpretarlos, trabajarlos, etcétera. Y bueno, pues hoy obviamente los hacemos con nuestros ordenadores, con sistemas de información geográfica que nos permiten darle una fluidez y una rapidez a todo esto muy alto. Esto nos permite, por ejemplo, entender cada uno de los estratos potencialmente captados de materia prima y también facilitar la visita de cada uno de los sitios. Y bueno, finalmente nos permite en ocasiones modelar un poco la geografía humana, en este caso pues a través de un análisis de costes desde uno de los yacimientos de los que hablaremos, de Meskilloy.
El análisis macroscópico, ¿verdad?, o lo podríamos dividir, por un lado, en el análisis, comprensión, cuantificación de los elementos líticos que encontramos en los yacimientos, la definición de los caracteres, cómo se producen, todo aquello que nos estuvo haciendo ayer la talla Felipe, pues la cuantificación y la caracterización de todos esos procesos. Y por otro lado, pues el análisis macroscópico también lo podemos hacer en el campo y nos permite la observación y la caracterización de las potenciales fuentes de materia prima y su identificación inicial, y que posteriormente y con el paso del tiempo, pues, y sobre todo entrando en un mayor detalle, el análisis petrológico no destructivo con lupa binocular o con lupas electrónicas no destructivas, pues nos permite observar y diferenciar los tipos de roca o los potenciales tipos de roca que captaron las humanas durante la prehistoria, y que lo podemos observar no solo en los yacimientos arqueológicos, en el registro de los yacimientos arqueológicos, sino también en esas potenciales fuentes de materia prima. Y finalmente, pues un análisis petrográfico y geoquímico que nos permite ir mucho más al detalle en la caracterización de cada una de esas piedras. Es un poco que vamos como a entender un poco esa intimidad, por ejemplo, de los granos de cuarzo y demás, y uno de los elementos que más utilizamos es el microscopio petrográfico. Creo que ayer estuvimos viendo, o sea, diferentes personas hablaron sobre láminas delgadas, etcétera. Pues bueno, en este vídeo, que abajo en inglés va diciendo un poco lo que va haciendo, pues creo que ilustra o simplifica bastante bien qué es la lectura de caracteres a través de la lámina delgada. Lo que hacemos es pasar por una lámina delgada de 0,01, bueno, tiene un rango variable, pero vaya, que se hace en pedazos muy pequeños, se pone en un porta, en un cristal, como si estuviéramos observando muestras de origen biológico, la clásica imagen. Pasamos luz por el objeto, que en ese caso es estos dos puntos blancos, y entonces, en función de cómo el objeto, o sea, los planos diferentes del objeto van modificando la luz, nosotros pues vamos a ver diferentes caracteres, y que no solo tienen que ver con ver un grano de cuarzo, por ejemplo, sino ver la intimidad de ese grano de cuarzo, de dónde ha venido, cómo ha venido o por qué ha venido. Bueno, esto lo complica un poco, voy a avanzar un poquito el vídeo, porque básicamente es un poco lo que os he explicado. Yo creo que con el vídeo se ve. Y al final, pues lo que terminamos viendo, ¿verdad?, es eso, son estructuras microscópicas. Para que os hagáis una idea, esto es un granito muy pequeño de una cuarcita o de una arenisca, como algunas de las que están componiendo este edificio, y es eso, pues ahí observamos un poco de una forma mucho más en detalle, en mayor profundidad, los caracteres de cada una de las rocas que tenemos que caracterizar y clasificar. Y también dentro de esta parte del análisis, pues tenemos el análisis geoquímico, que pues también nos permite llegar a entender la composición de cada una de las evidencias líticas de yacimientos arqueológicos y de potenciales contextos de captación, y nos permite en algunas ocasiones distinguir diferentes rocas de diferentes sitios, o incluso podemos llegar a distinguir un nódulo de materia prima del otro, a pesar de que sea del mismo siles, de la misma variedad, etc., o de la misma cuarcita. Por cierto, hablaré de siles y cuarcita como independientemente. Esto es como un poco raro para los que me conocéis, pero vamos a tratar todos los materiales, o más o menos todos los materiales. Y bueno, ahora ya es realmente como vemos, ¿no?, esa economía de captación, gestión y distribución de materias primas, y lo vamos a ver en época neandertal, así como con una serie de yacimientos, para que os quede un poco como claro, un poco eso, como hablaba Clive previamente, de esos grandes universales, vamos a decir, o grandes elementos en los que podemos definir esos procesos de captación, gestión y distribución de materias primas líticas en Europa. Como bien decía también Gemma ayer, no están todos los que son, no están todos los que están, pero bueno, he intentado hacer una generalización, y me he centrado también en casos de estudio que vengo trabajando pues en los últimos 8 o 10 años. Entonces, bueno, para empezar, pues un poco la cadena operativa sería esta, ¿verdad? Me gustaría hablar de los procesos de captación y de extracción de materias primas. Y para empezar, pues me gustaría hablar del yacimiento de Troisdorf-Ravensberg, que se encuentra en Alemania, en la zona, bueno, en la actual Alemania, en la zona occidental del país, entre las ciudades de Colonia y Bonn. Está realmente al lado del aeropuerto de Colonia. Y bueno, es un yacimiento que tiene una estratigrafía, bueno, relativamente simple, es al aire libre,
bueno, a mí me contactaron pues, por el tema de las cuarcitas, porque me decían que en el yacimiento pues, el 99% del registro lítico que existían allí eran cuarcitas. Bueno, es un yacimiento que está en unas arenas de origen fluvial y también eólico, y alrededor de estas arenas, o dentro de estas arenas, lo que aparecía alrededor del yacimiento eran estos grandes bloques de cuarcita, lo vamos a dejar ahí, lo llamaban terciar quartzite, y entonces, bueno, pues tenían tamaños muy variables, desde este pequeñito que veis ahí, que tendrá 10-15 centímetros, hasta tamaños de metro, donde se observan a su vez estructuras de captación de materias primas de épocas mucho más recientes. Dentro de todas estas rocas que se llaman terciar quartzite, pues creo que se ve meridianamente claro aquí que hay algo que es un poco raro dentro de toda la globalidad de la masa lítica en esta, ¿verdad? Cuando veíamos cada vez más y más piedras de toda esa zona de alrededor de Troisdorf, lo que observábamos era que esas piedras tenían 2 o 3 facies diferentes, no era todo una misma roca de tipo homogéneo. Y la parte superior de esta foto última que ha salido, es como bastante más porosa, y la parte inferior era muchísimo más compacta. Cuando rompemos la terciar quartzite, nos damos cuenta de que estas evidencias de que hay dos facies o 3 facies diferentes se hacen cada vez más evidentes. Se ve perfectamente cómo aparece una roca muchísimo más porosa en la parte superior, que podrían ser, no sé, areniscas de mi Salamanca natal, con la que se hacen, ¿verdad?, todos los edificios del centro histórico, pero en esa parte inferior lo que vemos es un material mucho más compacto, más lo que se parecía a los materiales que tallaba ayer Felipe. Veíamos rocas de este calibre, o sea, ya veis que son grandísimas, es un landform, un elemento geomorfológico de la zona, y nos da un poco pistas para entender qué hacían allí todas estas rocas que estaban embebidas dentro de aquellas grandes dunas eólicas. Y lo que se ve ahí de forma bastante clara es, de hecho, en la foto que estuviera en el otro lado, se ve muy bien como un tubo por el que probablemente salieran aguas en momentos del pasado, digamos como si fuera una cueva, pero en este caso realizado a través de una roca que estaba hecha en arenisca, en cuarcita. Y lo que veíamos también, que era como bastante interesante, vale, lo que veíamos eran estas marcas blanquecinas, que probablemente, no la rompí porque esta roca está considerada dentro del pueblo como una roca con no sé, como algo que enraiza a las personas del pueblo con su pasado y con su geología, entonces esto no se podía tocar, esta roca en particular. Pero bueno, la observamos con analíticas no destructivas, y lo que veíamos efectivamente es que en toda esa fase era esa fase compacta que veíamos en el momento anterior. Eso lo que nos estaba hablando era de procesos de hidratación y desecación, y por todas esas curvitas que va haciendo, y esa hidratación y desecación va generando estructuras netamente diferentes en las rocas, que se ve en este fragmento de una roca parecida, donde ahí veis la parte central, y cuando íbamos a la lámina delgada y al microscopio petrográfico no destructivo, nos dábamos cuenta que existían 3 tipos efectivamente de roca. Podíamos descubrir ese proceso, o sea, pudimos descubrir de forma más clara ese proceso de formación de esa roca, y lo que observábamos es que de cara a la talla, y a lo que nos interesa, los neandertales que tallan y que no tallan, es que, bueno, que la parte central, bueno, pues todo vamos a decir que es la formación de una silcreta, pero esa parte central es óptima para la talla porque los granos de cuarzo que veis aquí están unidos a través de un cemento de cuarzo microcristalino, es decir, el componente básico del siles. Esto sería, por tanto, una mezcla, digamos, así como en el lenguaje muy, muy coloquial, entre un siles y una cuarcita que tiene unas propiedades realmente óptimas para la talla. Esta parte que está en la parte inferior, aquí en este corte y en este, tiene unas propiedades para la talla medias, tipos similares los podemos observar en el Cantábrico, y un tipo malísimo para la talla, pero como material de constructivo valía, que hace referencia a aquellos elementos de construcción que había previamente. Realizamos una prospección en la zona, ¿no? Pensando un poco quizá en la metodología aquella que hablábamos cuando usamos las fuentes o sea, el entender el medio, ¿no?, para entender realmente los artefactos líticos que tenemos. Hicimos una prospección y vimos que ese tipo de formaciones no aparecía en más sitios en toda esta zona a través del análisis geológico previo, más que en Troisdorf-Ravensberg. Bien, esto por tanto nos está diciendo que la gente más o menos de la zona potencialmente podía ir allí para conseguir esa materia prima.
Pero claro, todo esto no lo sabemos si no estudiamos el material del yacimiento arqueológico, y el análisis del material del yacimiento arqueológico nos revela, por un lado, unas altísimas densidades de elementos líticos, sobre, obviamente, esos tipos cuarcíticos, grandísimos bloques que nos hablan de procesos extractivos de materia prima en esa zona, núcleos mucho más desarrollados dentro de este contexto de Troisdorf-Ravensberg, y por tanto no solo estamos viendo esas fases muy iniciales de obtención de materia prima, sino que ya empezamos a ver unas fases productivas más complejas. Vemos de nuevo diferentes elementos que nos hablan de la extracción de esas materias primas, de los frentes que se utilizaron previamente para obtener grandes lascas en grandes formatos, y este tipo de rocas que son relativamente frecuentes dentro de la colección, en el que se observa una búsqueda preferencial de toda esta zona de cuarzo microcristalino envuelta en esa arenisca que no era óptima para la talla. Por tanto, estamos empezando a detectar, creemos, y ya veis que está todo en EP y en Preparation, creemos que puede ser uno de los primeros o una de las evidencias más claras de protominería o extracción de un estrato determinado. También vemos elementos mucho más complejos de la parte final de la cadena operativa, como esta foliácea de tipo Kelsen-Messer, que en este caso no se aprecia muy bien en la imagen, pero todo esto está roto por un accidente de talla que se produjo dentro del sitio. ¿Qué más vemos? Que desde ese sitio, en otros yacimientos de la zona que están situados aproximadamente a 50 kilómetros, existe ese tipo de materia prima en esos yacimientos, que en este caso son Ratingen y el que se ha hablado en algunas ocasiones de Kleine Grotte de Feldhofer, de donde se vio uno de los primeros neandertales descritos. Y bueno, este tipo de elementos procesados de captación de materia prima, de extracción primaria, pues obviamente Troisdorf-Ravensberg no es el primero. Creo que este sí que está más o menos los que son, pero obviamente faltará alguno. Pero bueno, se ha visto, por ejemplo, en Egipto, en el yacimiento de Tanrasa, donde probablemente también se produzca una adquisición masiva in situ en contextos y en los que se va hacia determinados tipos cuarcíticos dentro de antiguas terrazas del Nilo. Rapavi, que es un yacimiento bastante parecido porque se explota un tipo de materia prima muy parecida a la que se explota en Troisdorf-Ravensberg, si bien se ha seguido utilizando esas canteras a lo largo de diferentes momentos del Paleolítico, Neolítico y posteriormente. Y bueno, vamos a entrar un poquito en detalle, muy poquito a través de la bibliografía, en el Próximo Oriente de Pua Sasa, Esdeiyan, Site 164, Har Harubin, que son una serie de yacimientos que están todos situados en zonas donde potencialmente había fuentes de materia prima óptimas para la talla, en este caso de siles, y en los que se observan grandes cantidades de materia prima, grandes cantidades de artefactos líticos y de desechos de talla, como se observaba en el yacimiento de Troisdorf-Ravensberg. Se observan los nódulos de siles dentro de las calizas y también agujeros de donde había previamente un nódulo de siles potencialmente extraíble, y esos grandísimos desechos, porque de nuevo estos afloramientos se siguen visitando a lo largo del Paleolítico. El Cañaveral, Charcondo y Aijones, que Javier Baena, pues probablemente, no va a hablar esta vez, pero controla muchísimo más los yacimientos, y con cronología súper amplia y variable que puede llegar desde el Paleolítico inferior, también se dan todos esos procesos de captación de materias primas de forma inicial, de nuevo, un poco de forma muy general, las similares restos arqueológicos, grandísimas cantidades de elementos líticos, nódulos de siles potencialmente golpeados y donde se han extraído grandes lascas para luego posteriormente hacer herramientas, y grandísimos nódulos, y que, bueno, grandísimos nódulos, vamos a decir que los mismos elementos que los que íbamos viendo en el yacimiento de Troisdorf-Ravensberg y demás. Otro de los contextos, y que en este caso he estudiado yo, pero para el análisis como muy pormenorizado de las cuarcitas, pero el yacimiento fue ya descubierto en los años 90 también por Javier y Elena Carrión, es el yacimiento del Avario, y este yacimiento creo que nos va a permitir no solo estar en esas fases iniciales de la materia prima, sino ya vamos a empezar a hablar de unas fases de movilización de materias primas, etcétera, porque conlleva... ¿Tenéis por ahí una botellita de agua? Muchas gracias.
Bueno, pues eso, el yacimiento del Lavario está en el Valle del Deva y es bastante interesante porque asociado al yacimiento del Lavario existe un conglomerado de la formación Remoña donde existen esas potenciales evidencias de captación de materias primas. Y como lo vemos en todos esos nódulos que veis en la figura, de cuarcitas que a priori deberían ser de buena calidad. En el yacimiento del Lavario vemos un poco diferentes, pero algo parecidos, todos esos grandísimas cantidades de bloques, de grandes bloques, de fases iniciales a priori, y eso de la materia prima, pero también hay elementos configurados mucho más complejos y que nos hablan de cadenas operativas pues mucho más desarrollados, ¿no? No solo obtener grandes nódulos de materia prima, sino también las primeras transformaciones en el mismo. De forma muy generalista, estos son como los 7 tipos cuarcíticos que hemos encontrado en el Valle del Deva, pero no voy a entrar nada en detalle en ellos. Y de forma general, digamos, un poco la abstracción hacia las capacidades de talla de esos tipos cuarcíticos pues son los siguientes. Tenemos los 2 primeros tipos cuarcíticos que son malos para la talla, netamente malos, y luego tenemos unos 4 tipos cuarcíticos que son mejores para la talla. Vamos a decir que cuanto más abajo del gráfico, mejores para la talla. Así como muy simple, pero puede valer. Y luego aquel tipo que encontrábamos en el yacimiento de Troisdorf-Ravensberg y en el alrededor, ese tipo O, que vamos a decir que es de tipo intermedio respecto a la talla. Y lo que observábamos en el Lavario, en el conglomerado adyacente al Lavario de la formación Remoña, es la presencia de los primeros 5 tipos cuarcíticos. Y lo que observamos en el yacimiento arqueológico del Lavario es que los tipos representados, mayormente, aparecen 3 de estos, pero es muy poco, ¿vale? Para simplificarlo hacemos así. Que sobre todo aparecen los 4 óptimos y el más o menos regular. Y lo que observamos es que en ese regular los procesos de talla que se realizan dentro de ese yacimiento pues son diferentes a los otros, son menos intensivos. Y en cambio en los tipos SO y BQ, que los adquieren directamente en el conglomerado, son muchísimo más complejos. ¿Y qué es más lo que vemos? Elementos que no están presentes en el conglomerado adyacente y que vienen de otras localidades. Además, estas están reforzadas por la presencia de tipo de cortes, que es en este caso fluvial. Por tanto, lo que nos está hablando es de la movilización de materias primas a un contexto de captación de materias primas. El análisis del Lavario, pero también de diferentes niveles del Esquilleu y del Arteu, un poco en la zona, pues nos hacía ver un poco cómo eran los modelos de captación y gestión y movilización de materias primas, en particular de cuarcitas, en la zona. Y lo que observamos de forma general es que se produce una adquisición en conglomerados dentro de la zona, una adquisición masiva y que ejemplifica muy bien el yacimiento del Lavario, y también observamos la captación en lechos fluviales donde hay que realizar procesos selectivos muy altos para obtener los tipos de cuarcita que aparecen en los yacimientos arqueológicos. Por tanto, nos está hablando también ya no solo de una captación, vamos a decir así, como masiva, como veíamos en el primer cuadro, de esa pala excavadora que cogía rocas de los lechos fluviales, sino que iban allí y seleccionaban específicamente las que más les interesaban. Y bueno, y más o menos ya está con esto. Lo que observamos cuando empezamos a entender un poco también esos circuitos, o sea, esa diferencia en la gestión de los productos captados en diferentes sitios, es que observamos que hay una gestión que tiende a explotar de forma más intensa esos tipos cuarcíticos que tienen mejores propiedades para la talla. Que en función un poco de la localización del sitio y de la ecología del entorno más inmediato y también, obviamente, de los potenciales recursos líticos, se observaban diferencias en las captaciones de materias primas. Así en el Lavario, pues, los tipos que más se utilizaban son estos 3, mientras que en el Esquilleu nivel 22 o en el Arteu los tipos son mucho más amplios porque entran esos tipos captados en los procesos fluviales. Y lo que observamos es el consumo y el desecho de stocks previamente almacenados en tipos cuarcíticos concretos y que de nuevo varían en función de cada uno de los yacimientos por la disponibilidad litológica y demás. Pero de forma general, bueno, pues que se observan procesados de la materia prima desde las fases iniciales in situ hasta las fases finales, generalmente de los tipos OO y SO. Todo esto nos lleva pues, un poco a entender cómo el
en este espacio del Valle del Deva y del Cares se va explotando por parte de las neandertales que lo ocuparon, y es especialmente interesante ver esa fragmentación de esos procesos productivos y que se realizan en unas zonas y sí y en otras no. Lo que observamos es eso, aquella captación de conglomerados en toda esta zona, sobre todo en el nivel Esquilleu, o sea, en el nivel 13 del Esquilleu o en el del Avario, mientras que, por ejemplo, en el Esquilleu 6, durante un momento muy determinado, lo que se explota es un medio como muy directo, muy inmediato al yacimiento, donde se extraen directamente todas las materias primas en el río. Y en el Ártico, bueno, pues digamos que todo esto va variando, lo que se va viendo es eso, esa gestión diferencial de todos los stocks de materia prima. ¿Vale? Y esto obviamente no solo se ve en el Valle del Deva-Cares, sino que se ve en todos los sitios, bueno, no es que se vea, o sea, hay diferentes tipos de gestión de estos productos en diferentes lugares de la geografía europea. Aquí he hecho un listado así como muy generalista, pero bueno, habrá muchos más, vaya. ¿Y qué es lo que observamos? Así como ya para tener esa idea general de qué son los highlights dentro del Paleolítico Medio de captación y gestión de materias primas. Pues la utilización de muy diversas fuentes de materia prima, de cuarzo, de cuarcita, de siles, de calcedonia, de obsidianas, etc. Lo que también observamos es la importancia de esos procesos de captación de materias primas dentro de los cauces fluviales. Pero no podemos olvidar que también existe la explotación de sitios concretos donde se produce procesos extractivos complejos, etcétera, etcétera, que hemos ido mirando en afloramientos masivos y en afloramientos conglomeráticos. De forma general, ¿cuál es la movilidad de todas esas materias primas? ¿Cómo las mueven tal? Pues de forma general vamos a decir que casi todos los yacimientos, las materias primas, aproximadamente el 80% de las evidencias líticas, se mueven en un rango de unos 20 kilómetros, es decir, son captadas en torno a 20 kilómetros y son transportadas hasta el yacimiento. Pero existe, además de ese 80%, un 20% que nos habla de productos que llegan de diferentes sitios y en procesos técnicos diferentes. De forma general, esto no suele superar los 50 kilómetros, pero en casos muy concretos, sobre todo el sureste y el suroeste francés, hay elementos líticos que pueden llegar a movilizarse hasta 200 kilómetros. Obviamente no es el mundo como estábamos viendo con el teléfono. Y eso es algo que es realmente variable en función de cada uno de los sitios, de la disponibilidad litológica, de la realidad ecológica. Esto va cambiando, no es un universal. Sí que puede llegar a ser un universal el que el 80% no va más allá de 20 kilómetros, pero también hay yacimientos en los que se rompe un poco la dinámica, de forma que se ve un poco la variabilidad de la realidad del Paleolítico Medio. Y de nuevo eso, normalmente los productos cuanto más perfeccionados están, cuanto la cadena operativa es más evolucionada, los productos tienden a ser transportados a mayor distancia. Eso, cuando empezamos a ver esa gestión diferencial y que geográficamente se va distribuyendo en medios diferentes, y esto lo podemos ver gracias a la apreciación clara y la determinación de los tipos cuarcíticos, silicios, de obsidiana o de lo que sea, lo que observamos es que hay diferentes tipos de gestión de estas materias primas, que los productos se movilizan en algunos momentos como núcleos, como grandes masas líticas. En otros momentos se hacen movilizaciones a través de esos materiales de stocks, a través de esas lascas de las que nos hablaba también ayer Felipe cuando íbamos viendo la talla que iba realizando, o incluso se puede ver en útiles que podrían ser un poco como este teléfono mío, que es multifuncional, como podrían ser las puntas bifaciales, Kaiser-Messer, etcétera, que no solo son en sí un útil multifuncional, sino que en muchas ocasiones son también una fuente de nueva materia prima dentro de los yacimientos. Y un poco ya para cerrar, me gustaría como volver un poco a esa idea inicial, ya he ido metiendo creo que de vez en cuando captación móvil, no sé qué, no sé cuál, pues un poco como lo mismo, con unos trabajos que se hicieron y que a mí personalmente durante el desarrollo de mi tesis pues me marcaron mucho, que son los trabajos que realizó Turc en el suroeste francés con las materias primas, y en las que, bueno, espero que con este vídeo pues veáis un poco ese paralelismo que he intentado mostrar con respecto a esa mundialización de la producción y de la captación, etcétera, de las materias primas. Y aquí pues eso, monté un SIG así con los datos que ponía y se ve efectivamente que hay esas movilidades que de forma general no alcanzan más de los 20 kilómetros, pero que en momentos concretos y específicos sí que pueden ir de zonas más distantes a más lejanas.
y que bueno, pues eso, que un poco cuando yo vi aquellos trabajos, pues dije, joder, pues yo también lo quiero hacer, y entre fabada asturiana, pote cántabro y ternera palentina, pues en la zona del de Bacares, como habéis visto, pues se pudo hacer un trabajo de forma similar, en este caso aplicándolo a las cuarcitas, y de nuevo pues volvíamos a ver esos procesos, o sea, esas movilidades de materias primas de en torno a 20 kilómetros, la presencia de materias primas que vienen de mucho más alejado, hasta 40, 50 o 60 kilómetros, porque realmente hay tipos que todavía no he encontrado en todo ese valle del de Bacares, y ahora tampoco lo he encontrado en Sella, entonces vendrán de más lejano. Y bueno, pues un poco creo que se puede ver esos procesos de captación, movilización y gestión diferencial de diferentes materias primas. Y con esto, perdón, es verdad, darle las gracias. O sea, este trabajo requiere de trabajo de mucha gente. O sea, yo me dedico mucho más a la petro y así, pero sin los sitios arqueológicos, sin el acceso a los materiales, sin todas estas cosas, nada de esto hubiera salido adelante, la parte mía al menos. Y bueno, quiero dar las gracias de forma abierta a estas personas que desinteresadamente me dijeron, sí, hombre, coge las cuarcitas y analízalas. Mira, hay una diapositiva que pusiste sobre las cuarcitas y la bonanza que tienen para ser talladas. Parece que estaba asociado a un proceso metamórfico y ponías, parecía, hay pesos, esas, donde pones ahí recristalización por un proceso metamórfico, realmente hay una fundición de los granos de cuarzo para que se recristalicen. Sí. ¿Sucede? Sí, o sea, sucede de forma, o sea, sí, muy compleja. Hay como 3 fases diferentes en las que los granos de cuarzo se van, o sea, van adquiriendo presión pues, cada vez mayor o temperatura cada vez mayor, y si los límites de los granos de cuarzo, digamos que de una estructura que empieza a hacer unos bordes suturados, bueno, pues hay un tipo que de repente se fragmentan esos cortes y generan esos granos recristalizados. Sí. Pues es como si los granos se unieran con una cola fundida, que generan algo parecido. Vamos a decir que sí, es realmente complejo el proceso, y de hecho hay como 3 procesos diferentes. Uno en los que los granos efectivamente hacen el proceso de corte por estas zonas intermedias, pero hay otros en los que de repente hay un fluido que está migrando, o sea, se dice que está migrando en condiciones de alta presión, de alto metamorfismo, y entonces rompen de repente rompen porque hay migración del límite de grano, y entonces rompen, y de hecho petrográficamente esto es muy característico, y luego en la observación binocular pues también se puede, no ves lo mismo porque no entras en esa intimidad del grano, pero sí que hay texturas que te llevan a pensar al paralelismo con aquello, sí. Eso es lo que tú ves a simple vista en las cuarcitas. ¿Se ve a simple vista o no? No, mira, vamos a ver. Joder, es que quiere como muy al principio. Porque como decía ayer, esta cuarcita es buena, esta cuarcita es mala, simplemente a simple vista, ¿no? En cuanto abría la piedra. Sí. Se siente más que se ve. Se siente. Luego, con técnicas analíticas complejas, porque es lo que son, pues puedes llegar a esto, ¿verdad? O sea, pero lo otro es una cosa mucho más sensorial y es tan válida como, o sea, quiero decir, una es tan válida como es la otra, porque la experiencia de un tallador pues es gigante como para poder saber perfectamente qué tipo. Pero pues el tallista, entiendo que si no controla de petro a este nivel, pues no llega al plano de este es el tipo de recrecimiento de límites de granos, por ejemplo. A eso no llegamos. La cosa interesante es ahora que llegamos al diálogo. Puede llegar a valorar, aunque sea simplemente de visu, tal y como abres un canto de cuarcita, pues ciertas propiedades como la homogeneidad, si tiene fisuras o tiene algún elemento interno que también interrumpir la talla, el tamaño del grano, que en esto pues ya Alejandro, con cuestiones mucho más precisas de la granulometría y de la fotografía y tal, puede ser bastante más preciso, pero las propiedades como la elasticidad o la homogeneidad se pueden llegar a medir, se pueden llegar a cuantificar. Y lo único que, bueno, desde el punto de vista artesanal, digamos, de la talla, cuando tú reconoces esos materiales, nada más abrirlo puedes llegar a determinarlo, aunque no te detengas a hacer una descripción detallada o una medición que se puede llegar a hacer, se puede medir. Sí. Mira, o sea, yo cuando voy al campo, que es como igual cuando más sucio está todo, cuando más tal, voy y en cada uno de los sitios donde muestreo, pues al menos rompo 100 piedras.
de esa rotura, pues de forma general yo me termino quedando como con unas 20 o 30 que potencialmente digo, ojo, son el grosso modo de las cuarcitas, y de las cuales pues a lo mejor, Arturo fue la última vez, pues a lo mejor digo una o dos, pues pueden ser como en este tipo o en otro. Claro, eso lo miro con una lupa de campo, en el campo muy pocas ocasiones miro con dinolite, excepto que sea ultra necesario, como en el sitio donde no podía romper nada, y luego me lo llevo al laboratorio, y en el laboratorio pues se tarda mucho tiempo en gestionar todo este material. ¿Y qué análisis geoquímicos haces? Sí, hice geoquímica de X-ray fluorescence de White Spectris, o sea, de la de las perlas, sí. Pero yo no he visto nada de... O sea, el análisis geoquímico no me decía prácticamente nada, más allá que de forma general las cuarzoarenitas pues tienen más cantidad de cosas que no son sílice, y las cuarcitas altamente metamorfizadas de forma general tienen mucho sílice. O sea, una cosa como muy de perogrullo, que después de haberlo testado, pues con mucho dinero de por medio, con esfuerzos, recursos, hemos optado por dejar de hacer geoquímica, excepto que empecemos a ver algo que nos pueda llevar, pero ya digamos que en el protocolo estandarizado no lo hemos eliminado. La petrografía nos da bastante más resolución. Las piedras extraídas de más lejos son las de mejor calidad. Algunas veces sí, otras no. Es que el punto es un poco también lo que decía Clive, o sea, me gustó mucho esa parte de cada uno de los yacimientos tiene las dinámicas propias, y dentro de los mundos neandertales creo que la variabilidad, es que de hecho creo que hice un poco un metaanálisis de datos bibliográfico, y variabilidad era uno de los conceptos que más aparecía dentro de los títulos de cosas de Paleolítico Medio, de época neandertal, de forma que entender este mundo sin entender el concepto de lo variable es complejo. Entonces, cada uno de los sitios tiene las dinámicas propias. O sea, hay tipos, entiendo, cuando tú tallas, Felipe, que puedes tener un tipo y otro que son muy buenos para la talla ambos dos. De hecho, petrográficamente yo te digo, pues es tipo RQ, que es súper guay. Y uno es rojo y otro es verde. Y a la persona que lo tenía le gustaba más el verde que el rojo. Pues ese es el que se mueve, no el rojo. Entonces, quiero decir, hay muchísimo más, es muy variable, entonces no siempre es la mejor calidad, la más lejana. Puede tener, o a lo mejor ha realizado una transformación muy compleja del nódulo, ha realizado esos procesos de gestión diferencial y no quiere tirar esa cuarcita porque ya tenía previamente hecha A lo mejor habían ido ahí a cazar o lo que fuera, lo que era lejos, y lo tenía ya preparado, y el trabajo no lo voy a perder. Eso es. El transporte, lo que se llaman los toolkits, o sea, el llevar la navaja en el bolsillo, no lo hemos inventado nosotros. Eso es. O sea, esto viene Eso de es. que, o sea, llevar algo que te permita una actividad inmediata, no tiene por qué ser una punta perfecta, no puede ser tan solo una lasca con filo cortando. Eso es, dentro del retocado, sí, hay yacimientos, es como muy interesante, a mí me parece eso, y yo también lo planteaba, ¿no? que hay yacimientos en los que el toolkit no se hace sobre el tipo más lejano, se hace sobre... Es uno de los casos de retromanía. Eso es, hay momentos en los que sí, otros en los que De 30 kilómetros y la ganadería, y tenemos el que viene enfrente. Eso es. A 5 kilómetros. Sí, es un poco también el paralelismo de la leche, de que hablábamos del proceso productivo. Hay personas que están como muy influenciadas por la teoría ecológica actual y no compran leche de Galicia si están en el País Vasco y solo compran la del País Vasco. Y hay gente que no, que la compra en China. Bueno, estamos todos juntos en la misma sociedad, pero somos muy diferentes. Vale, y la forma de trasladarlos o de transportarlos, porque algunos tenían unas dimensiones importantes, ¿hay indicio de algún sistema que nos pueda una fuerza? Hay un modelo que se llama el Decay Model, que es conforme más grande o sea, cuanto más grande se suele mover menos, entonces normalmente lo que haces es gestionarlo de una forma óptima. Quiero decir, es diferente movilizar, por ejemplo, una lasca, que en principio iba a ser una lasca, que un nódulo de estos. Normalmente esos nódulos no son los que se transporta el material procesado. Por eso veíamos que en esos sitios de captación inicial de la materia prima, lo que nos quedaban allí eran esos grandes nódulos que son así. O sea, en el sitio en Troisdorf, había un nódulo que era como metro cúbico aproximadamente, allí quedó. Ese no se mueve. Se mueve cosa que se puede mover.
Pero yo he pensado muchas veces, o sea, hay artículos, ¿no?, que hablan del tema, llevan zurrones, ¿no?, de una bolsa atada aquí al cinturón, lo llevan en un saco, lo llevan distribuido el peso a través de toda la gente del grupo. Solo hay unos que llevan, hay otros que van con unos palos y un... De todas maneras, no sé qué pasa es el resto del gente que esto no le indica, pero la idea de que cojan un saco y carguen 15 kilos, No. Eso no existe. Totalmente de fuera. Bloques manejables o sobre todo ya el material preparado. Eso es. Y a nivel etnográfico, si no me equivoco, tampoco hay de los transportes, hasta que no llegamos a un litro, que vayas con otro tipo de animales. Incluso en el Neolítico tampoco se transportan los grandes nódulos, quiero decir, los de Israel, aquellos que veíamos en el SKM, eran artesanos que sin más, que iban moviendo grandes láminas, y esas grandes láminas tampoco pesan mucho, pero luego hacían técnica de microburil, creo que aquello, ¿te acuerdas? Y hacían los segmentos y terminaban como vendiendo los segmentos de la hoz. Ahí, vamos, en base a lo que habéis encontrado en la Romaní, o lo que hay en el Lavario, pues que son contextos diferentes, me da la sensación que lo que llevan son siempre útiles, acabados, o son muy avanzada configuración. Núcleos. En el caso de los lugares de materia prima, llegan y yo creo que abandonan simplemente porque tengo mucha mejor materia prima aquí, voy a empezar a producir otra herramienta y está la tiro. Eso es. En Cañaveral y también en otros sitios. Sí. Y en el caso de Romaní o de otros yacimientos donde hay ocupaciones, más o menos duraderas, pues lo mismo, porque seguramente en su recorrido se han aprovisionado algo de materia prima y abandonan el útil que llevan y demás, pero no es un conjunto muy grande de útiles, ¿no? Cuando haces una unidad de materia prima que es distinta de lo que tienes y que dices, vale, esto parece que es todo un conjunto homogéneo, que no remonte, pero parece que puede haber todo el mismo episodio, sí. que ha caído a la vez, ahora son poquitas piezas. En el P yo creo que tú excavaste este siler rojo de muy buena calidad y 13 piezas. Que son todo láminas y son 13 piezas. Sí, pero lo que... O sea, claro que... O sea, yo estoy con vosotros y de hecho, quiero decir, creo que es el discurso un poco que está rompiendo la dinámica anterior, que era de, no, se mueven la hostia kilómetros y no sé qué. No, es todo más simple, vamos a decir. Pero aún así hay movimiento de stocks. Y súper bien, claro. Es la idea, porque muchas veces Sí. tiene la idea de decir, no, es que cojan un saco van a cargar. No, o sea, no creo. No. A lo mejor los ultras están un poco locos. Alejandro. Sí. 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 Perdón, una pregunta para Sí. saber la palabra. En Australia, la poblada de origen, donde todavía viven casi usando la misma modo de vivir, los núcleos suelen dejarlo en los campamentos porque el núcleo es lo que pesa más. Para empezar, la idea y la técnica, el poder hacerlo no pesa nada, ¿no? Sí. Tú te lo llevas y no te pesa nada. Tú llevas los utensilios que son útiles y que vas a necesitar en el momento para bañarte. Y luego sabes que en ese campamento tú dejaste un núcleo hace 2 años. Eso es. A lo mejor ha ido alguien y le ha cogido un pedacito, pero todavía está ahí. En ese campamento tú sabes dónde has dejado otro. Y entonces yo creo que eso es importante tener en cuenta. Sí. Sí, pile stocks. Era el final de... Lo terminé quitando un poco de la presentación porque esos procesos de reciclaje que tú has visto en el esquilleo, ¿verdad? Y al final también son sitios de captación. Sí. Quería comentarlo porque sigue pasando hoy. Sí. Con los árboles. Sí. Y la otra cosa que quería comentar, que en verdad no añade mucho, pero que a nosotros nos dio mucha alegría, en el yacimiento de Libertad, en Lawrence, Vanderbilt y los demás, encontramos los líticos de un tipo de materia prima y a donde encontrábamos esa materia que surgía en la naturaleza estaba a 17 kilómetros en línea directa, mucho más para llegar a pie. Y siempre pensábamos 17 kilómetros para entrar hasta que estuvimos haciendo una inmersión a menos 35 metros del nivel del mar hoy, a 500 metros de la cueva, y hay una nafta del fondo del mar donde producían los cantos rodados, que era lo que ellos usaban. Ellos no lo usaban como caldera, pero usaban los cantos.
y me dio mucha ilusión de saber lo que quería. Sí, es que al final como la visibilidad de lo que vemos hoy pues no es igual y yo en el Cantábrico, o sea, en Picos de Europa, creo que es un paisaje bastante menos transformado que el que está entre Colonia y Bonn, que básicamente es ciudad. Y cuando estaba en Colonia y Bonn, la prospección lo que más me costaba era encontrar algo parecido a esta terciar quartzit, que no había la fase buena, o sea, esto es lo importante, pero estaba casi siempre minado. O sea, había minas a cielo abierto masivas o muy pequeñitas del pueblo de al lado, que durante el siglo XVII necesitaron material de construcción y tiraron de aquello. Entonces, claro, por eso también, eso creo que lo dejé un poco claro, que no estoy 100% seguro de si en todos esos sitios no está esa fase, pero claro, también sería raro que si la he encontrado alrededor de Troisdorf, que también había una cantera de explotación, esto porque no la encontré en esos otros sitios, pero sí, hay modificaciones del paisaje, creo que con la geología son menores que con la biología y con todos los nichos ecológicos, etcétera, pero aún así obviamente estamos súper sesgados. Por el reino un poco, no voy a decir quién, pero hubo un intento de demostrar el cruce del estrecho buscando líticas norteafricanas en carne. Pero ¿quién va a cruzar el estrecho cargado de piedras? Cruzarán con la idea. Eso no lleva a ninguna parte. Sí, y luego, pues eso, que habría que es un Belén.